Vyasa engendra 3 hijos. Vichitravirya vivió felizmente con sus reinas, pero no por mucho tiempo. Una enfermedad mortal lo atrapó siendo aún muy joven. Satyavati estaba desesperada. Había perdido a su marido y sus 2 hijos en muy poco tiempo, y la raza más prestigiosa de Bharata estaba en peligro de extinción. El único que podía restablecerla era Bhisma, pero cuanto más ella trataba de introducirlo para que tuviera hijos con las mujeres de su hermanastro, más enérgicamente éste rechazaba la idea, recordándole a su madre el voto de Brahmacharya. La situación era grave. ¿Qué se podría hacer? En ese momento, con mucha vacilación, Satyavati le reveló a Bhisma un secreto. Creo que es el momento de confiarte algo de mi pasado que siempre he tenido en absoluto secreto. Como sabes, nací de una Apsara, quien después de darme a luz me dejó caer en el río, en el que fui tragada por un pez. El pescador que me encontró en el vientre del pez me adoptó. En aquel momento yo no tenía el olor fragante que tengo ahora. Por el contrario, emanaba un olor a pescado insoportable. Un día me vio el sabio Parayara, quien se sintió tan atraído por mí que deseó tener un hijo. Yo no quería, pero él me convenció, diciéndome que recuperaría la virginidad inmediatamente luego del parto y que también él me iba a bendecir para que tuviera un agradable olor a flores del bosque. Así que di a luz a un niño a quien se le dio el nombre de Krishna Dhyapayana Vyasa, que se convirtió en el glorioso sabio que tú bien conoces. Ahora, continuó Satyavati, de acuerdo a las reglas védicas, en este momento de situación excepcional como la que enfrentamos, los sabios que estén altamente calificados pueden fertilizar a las reinas con el fin de obtener descendencia de alta calidad. Este es sin duda el caso de Vyasa, que es ciertamente uno de los rishis más austeros y espiritualmente avanzados, así como un miembro de nuestra propia familia. Bhisma encontró que la idea era buena y habló con Ambika y Ambalika, quienes aceptaron. Satyavati envió un mensajero a la ermita de su hijo, quien, en vista de las circunstancias tan graves, lo aprobó. Pero había un detalle que había demostrado ser decisivo. Vyasa era muy alto y tenía un aspecto imponente que inculcaba temor. Por las duras austeridades a las que se había sometido, su cuerpo era realmente desagradable a la vista. Por eso, cuando durante la noche él entró a la habitación de Ambika, ella, al verlo en la oscuridad, sintió que se le congeló la sangre de terror y cerró los ojos. En la primera luz del alba, Vyasa llegó a donde Satyavati y le comentó: «Tu hija Ambika fue incapaz de soportar mi visión», dijo el sabio, «y cuando me vio cerró los ojos. Por esta razón tendrás un nieto muy fuerte, pero privado de la vista tanto material como espiritual». La noche siguiente Vyasa entró en la habitación de Ambalika, quien pudo tolerarlo más que su hermana, pero no pudo evitar palidecer de miedo. Tu segundo nieto, le dijo Vyasa a Satyavati, va a ser un gran hombre, pero como la madre se puso pálida al verme a mí, tendrá una tez blanca como la luna y además no estará destinado a vivir mucho tiempo. Con el tiempo, Ambika dio a luz a un hijo ciego, como había sido previsto por Vyasa, y fue llamado Dhritarashtra. Luego Ambalika dio a luz a un varón que fue llamado Pandu. Después del nacimiento de los nietos, Satyavati llamó de nuevo a Vyasa. «Querido hijo», le dijo ella, «estoy agradecida por haber permitido que las esposas de Vichitravirya tuvieran hijos, evitando así la extinción de una de las descendencias más nobles de Bharatavarsha. Sin embargo, Dhritarashtra es ciego y no podrá gobernar normalmente, mientras que Pandu,
como tú mismo has predicho, no va a vivir mucho tiempo. Por lo tanto, dales más hijos a las dos reinas. De este modo no se correrá el riesgo y todo esto no habrá sido en vano. Haré lo que me pidas, respondió el sabio, pero será una sola vez, ya que las declaraciones védicas prohíben que tal acto se repita más de 3 veces. Esta noche voy a visitar de nuevo a Ambika. Alertada por Satyavati, la reina en este momento estuvo de acuerdo, pero luego, pensando en la actitud imperativa y austera de Vyasa, se llenó de consternación y se arrepintió de haber aceptado tan fácilmente. La sola idea de aquel inminente encuentro le inspiraba miedo. Entonces convenció a una amiga, una de sus asistentes, para que se colocara en su habitación esa noche, asegurándole que en la total oscuridad no sería reconocida. Inesperadamente, a la joven no le fue tan difícil. De hecho, ella fue muy amable con el sabio, quien le dijo: debido a que no fuiste perturbada por mi apariencia y solo pensaste en hacer el bien, tendrás un gran hijo que será una encarnación de Dharmajara, el dios de la justicia. Con el tiempo nació un niño llamado Vidura. Poco después del nacimiento, Vyasa retornó a su ermita en el Himalaya. El tiempo transcurrió, los 3 hijos crecieron siendo queridos por todos, y en especial por Bhisma, su tío, quien los trataba como si fueran sus propios hijos. Cuando los príncipes alcanzaron la edad de casarse, Bhisma se preocupó en encontrarles buenas esposas. Dhritarashtra se casó con la Kasta Gandhari, hija del rey Subala de Gandhara. Esta piadosa mujer tan pronto como supo que tenía un marido ciego, no quiso tener nada que no estuviera en la posesión de su marido y se puso una venda en los ojos, prometiendo nunca quitársela. Al mismo tiempo, el segundo hijo Pandu desposó a Madri, la hija del rey Madra. Kunti y el hijo del sol. El rey Sura, de la estirpe de los Brisnis, tuvo un hijo llamado Vasudeva y una hija llamada Prita. Su primo Kuntivoya, en cambio, no había podido tener hijos, por lo que Sura pensó en darle a su hija en adopción. Cuando la joven entró en el palacio del tío, recibió el nombre de Kunti después de haber sido adoptada por Kuntivoya. Fueron años felices para ella, pues con sus modales elegantes y adorables había cautivado el afecto de sus padres adoptivos y el de toda la gente que frecuentaba la corte. Un día llegó a la ciudad para una visita el sabio Durvasa. Este último tenía grandes poderes místicos, pero también era irascible. Se decía que en momentos de ira podía pronunciar maldiciones de resultados terribles y devastadores. En los días en que éste vivió con ellos, Kunti le sirvió con gran empeño y tuvo éxito en la difícil tarea de satisfacerlo. Antes de partir, Durvasa pensó en recompensarla. «Querida joven», dijo el Rishi, «me has servido con un gran compromiso y lealtad, así que quiero darte algo que te será útil en el futuro. Yo te enseñaré un mantra muy poderoso con el que se puede llamar la presencia de los devas, quienes estarán obligados a cumplir tu deseo». En ese momento Kunti era un poco más que una niña y no entendió a lo que el hombre sabio se refería por su deseo. De hecho, se refería al deseo de tener hijos. Habían pasado varios meses desde la partida del sabio, cuando una mañana Kunti, al ver salir el sol, quedó encantada con la belleza de esa estrella celeste. Se preguntó qué tan agradable podía ser ver al Deva que gobernaba un planeta tan caliente y fascinante, y sintió un fuerte deseo de verlo personalmente. Fue entonces cuando recordó el mantra que Durvasa le había enseñado, e impulsivamente lo recitó pensando en Vivasvam.
Un momento más tarde, la habitación estaba inundada por la luz deslumbrante y Kunti, protegida por el mismo mantra, se vio frente al adorado Deva. Pero de pronto la joven se dio cuenta de que había actuado superficialmente al llamar así a una divinidad únicamente por un mero juego infantil, así que después de recitar el mantra ofrecido, se disculpó con él. No hay necesidad en absoluto de pedir disculpas, respondió Vivasvam sonriendo, pues tu belleza es tal que también puedes atraer a un habitante de los planetas superiores. Ahora estoy aquí, dispuesto a satisfacer todos tus deseos. A Kunti le tomó un tiempo entender la verdad y cuando se dio cuenta se sintió desesperada. ¿Cómo puedo engendrar un hijo?, dijo entre lágrimas. No estoy casada todavía. Si hiciera algo así nadie me querría más. No te preocupes por esto, respondió el Deva. Nuestro hijo va a nacer inmediatamente después de nuestra unión y no vas a perder tu virginidad. Así nació Karna. Al nacer llevaba una armadura natural y dos tipos de pendientes hermosos, los cuales eran uno con el cuerpo. Kunti, embelesada por la extraordinaria belleza y gracia del niño, sintió surgir en sí misma un gran amor maternal, pero la razón la obligó a no dejarse llevar por los sentimientos, por lo que colocándolo en una cesta, lo abandonó en la corriente del Ganges, haciéndolo ser observado a la distancia por una joven. No muchas horas después, la canasta fue recogida por Atirata, un conductor de carruajes de guerra de la casta de los Sutas, y por su esposa Radha, quienes, al no haber tenido hijos y habiendo deseado por largo tiempo, lo adoptaron. Hasta los últimos y trágicos días de la batalla de Kurukshetra, muy poco se conocía sobre la historia de la unión de Kunti y Vivasvam. Pandu es maldecido. Unos años más tarde la virtuosa Kunti se casó con el valiente Pandu. La vida del príncipe en compañía de sus dos mujeres transcurría en plena delicia, pero la sombra de la predicción de Vyasa se estaba aprestando. Un día de primavera, estando de caza en el bosque acompañado de Kunti madre, Pandu vio dos ciervos que se apareaban cerca de los árboles. En ese momento, olvidando las reglas de las escrituras que prohíben la matanza de cualquier animal en el acto de apareamiento, lanzó una flecha que penetró el cuerpo del macho. Para la sorpresa del rey, el animal herido empezó a hablar diciendo: «No soy un ciervo, soy un ermitaño que vive en estos bosques. Cegado por la intoxicación de la caza, me heriste mientras, bajo esta apariencia que he asumido gracias a mis poderes místicos, yo copulaba con mi legítima esposa. Has cometido un grave error. Predigo que vas a morir tan pronto trates de tener relaciones sexuales con tu esposa». El sabio murió un momento después. Angustiado por la culpa de haber matado a un brahmana y por la maldición que a partir de ese momento le impediría tener hijos, Pandu, acompañado de sus esposas, dejó el reino y se retiró al bosque. Para los Bharatas, que se encontraban una vez más sin un rey, esto era una gran desgracia. Como ya se había mencionado, Dhritarashtra estaba afectado por la ceguera y Bhisma se vio obligado de nuevo a gobernar, en la espera del nacimiento de los hijos de uno de los dos nietos. El nacimiento de los Pándavas. Pasaron los años. Mientras tanto, continuó diciendo Vaishapayana: para las esposas de Pandu, el deseo de tener hijos se hizo cada vez más fuerte. Entonces, conociendo la maldición infligida a su marido, decidieron hablar con él para encontrar alguna solución. Los sueños se disuelven como la nieve al sol, dijo Kunti, y todavía no hemos tenido hijos. Toda mujer desea tenerlos y en nosotros la necesidad de maternidad se ha vuelto muy fuerte. ¿Cómo podemos resolver este dilema que ahora perturba nuestros días? Pandu estaba desolado.
Me gustaría tener hijos, pero saben que no puedo, ya que esto me costaría la vida. En tales circunstancias, no sé cuál podría ser la mejor decisión para todos. Durante esos días Kunti había estado pensando mucho sobre el tema y había decidido revelar el secreto de la bendición de Durvasa a su esposo, pero aún no había hablado con él por miedo a que no estuviera de acuerdo. Pero cuán grande fue la alegría de Pandu cuando supo la noticia de que podría convertirse en el padre de una descendencia engendrada por seres de los planetas superiores. En los días que siguieron, Kunti se aprestó a llamar a los devas. Quiero que mi primer hijo posea antes que nada las cualidades de la justicia y la rectitud, pensó ella, así que lo voy a llamar a Yamaraj. De la unión del Deva que regula la justicia y el paso de las almas de un cuerpo a otro, nació un varón que fue llamado Yudhishthira. Ahora quiero tener un hijo que sea tan fuerte como ninguno lo ha sido, pensó Kunti. Llamaré a Vayu. Ella dio a luz un segundo varón que fue llamado Bhima. Ahora deseo tener un hijo que sea el más valiente en la batalla y este lo tendré con Indra. De esa unión nació Arjuna. En ese momento, sintiéndose completamente satisfecha, decidió no procrear más. Pero viendo a Madri, que estaba abatida, Kunti le sonrió y le dijo: «Estimada amiga, sé que quieres una gran cantidad de niños. Ahora voy a enseñarte el mantra para que tú misma puedas procrear». Queriendo tener una descendencia bella y de gran erudición y sabiduría, Madri hizo un llamamiento a los gemelos Ashvi Kumara, médicos de los devas, y de ellos tuvo a los dos gemelos llamados Nakula y Sahadeva. Aunque no eran los hijos directos de Pandu, ellos siempre fueron conocidos como los 5 Pándavas, porque nacieron de sus esposas. El nacimiento de los hijos de Dhritarashtra. Mientras tanto, en Hastinapura había sucedido un hecho importante. Gandhari, quien estaba embarazada, tenía la esperanza de dar a luz antes que Kunti, lo que hubiera permitido que su hijo tuviera la prerrogativa sobre el derecho al trono. Así es que pueden imaginar su decepción cuando se le dio la noticia del nacimiento de Yudhishthira. La ira le hizo perder por completo la luz de la razón y, cegada por la ira, se golpeó el vientre y tuvo un aborto. En la corte estaban todos desesperados, pero llegó Vyasa a recomponer el feto, dividiéndolo en 100 partes. Al año siguiente, el mismo día del nacimiento de Bhima, nació el hijo primogénito de Dhritarashtra, quien fue llamado Duryodhana. En el mismo momento de su nacimiento, sin embargo, unas terribles señales de advertencia aparecieron como presagio de graves desgracias. Vidura observaba ese presagio desfavorable, absorto en serias reflexiones, y fue a ver a Dhritarashtra. «Sé lo feliz que estás con el nacimiento de tu primer hijo», le dijo, «pero las señales que han aparecido a lo largo de nuestra ciudad nos hacen entender que no es un alma piadosa. Por el contrario, parece que va a causar un daño enorme. Observa los rayos sobre el palacio y escucha el aullar de nuestros perros. Se sienten los temblores en el cuerpo y mira cómo llora la deidad. Mi hermano, tu hijo trae consigo un destino de desgracia y de dolor inmenso que repartirá con todos nosotros. Escúchame, si deseas salvar a nuestra familia, a nuestro reino y a toda la raza de los Kshatriyas, no dejes que viva. Haz que lo maten inmediatamente». Con esas palabras Dhritarashtra se estremeció. «Oh, lamento no poder ver», exclamó. Siento que en mi corazón terribles presagios portadores de muerte, y también entiendo que tu consejo es correcto, pero no puedo ni pensar en matar a mi hijo.
¿Cómo podría? He esperado este momento durante mucho tiempo. Nunca lo haría. Vidura insistió al igual que Bhisma, pero ninguno fue capaz de convencerlo. Así Duryodhana continuó viviendo. Con el tiempo nacieron 100 hijos más y una hija. La muerte de Pandu. Los Pándavas pasaron su infancia en el bosque, recibieron sus primeras enseñanzas de los sabios que vivían en las ermitas. Pandu pasó 15 años felices en compañía de sus hijos y esposas, pero lo que está escrito en el libro del karma de cada uno de nosotros está obligado a pasar inevitablemente. Como se recordará de hecho lo que Vyasa le dijo a su madre después de reunirse con Ambalika. Su nieto no está destinado a vivir por mucho tiempo. Así sucedió que un día de primavera, Pandu, mientras los demás miembros de la familia estaban en el bosque, vio que su esposa madre estaba sola y un fuerte deseo sexual se apoderó de él hasta el punto de no poder resistir. Por lo tanto, a pesar de que ella trató de recordarle la maldición del Rishi, él la poseyó. En ese preciso momento, Pandu se cayó al suelo sin vida. Madri lloraba y llamaba por ayuda, llamando la atención de Kunti y de los 5 jóvenes, quienes llegaron al lugar y vieron a Pandu en el suelo sin vida. ¿Cómo pudiste estar de acuerdo en copular con él?, inquirió Kunti, conociendo la maldición que pesaba sobre él. Había que rechazarlo, recordarle lo que le esperaba si lo hacía. Traté de resistirle, de recordarle la maldición del Brahmana, sollozó la reina desesperada, pero él parecía estar fuera de sí, como si estuviera poseído por un demonio. No tuve fuerza física para resistirme a él. Los sabios del bosque consolaron a las 2 mujeres y a los 5 jóvenes, y unos días más tarde se celebró el funeral durante el cual el cuerpo fue quemado en la pira. Madri pensó que no podría vivir con la culpa de lo que había causado, aunque no lo hubiera hecho intencionalmente, y siguió a Pandu en la muerte. Kunti adoptó a sus hijos. Después de la tragedia, los Pándavas decidieron volver a Hastinapura, el reino de su padre, para continuar sus estudios. También Yudhishthira era el heredero al trono, por lo cual, tan pronto como el periodo escolar terminaba, debía comenzar a gobernar el vasto reino de Bharata. Así que los 5 jóvenes, acompañados por su madre y por muchos sabios, se encaminaron hacia la capital. Kunti y los 5 Pándavas fueron recibidos calurosamente por los familiares. Predicción funesta. No mucho tiempo después de la llegada de los hijos de Pandu, llegó Vyasa y fue recibido con todos los honores en la ciudad de los Kurus. Al día siguiente, el sabio quiso hablar con su madre. «Se están acercando tiempos sombríos», dijo. «Este es el momento en que la verdad será temporalmente cubierta por la impiedad y la falsedad. Mucha sangre y las lágrimas de las madres, esposas, hijos, amigos y parientes fluirán en estas tierras. No pasará mucho tiempo para que en este mundo no haya nadie que no tenga a alguien por quien llorar». Satyavati estaba alarmada por las palabras de su hijo. «¿Qué dices? ¿Qué va a pasar y quién va a llorar sus seres queridos? Los hijos de Dhritarashtra son malvados y debido a su maldad toda la estirpe de los kshatriyas de la tierra va a morir en una guerra terrible», explicó Vyasa. «No hay nada que se pueda hacer para evitarlo, porque Dhritarashtra no quiso seguir el consejo de Vidura en el momento del nacimiento de Duryodhana. Esta guerra es buscada por los Devas y por el Señor Supremo. Pronto mucho dolor fluirá como una maldición sobre toda Bharatabarsha». Satyavati sabía que las palabras de Vyasa no podrían haber sido una equivocación, por lo que sin querer asistir a estos eventos catastróficos, anunció que quería retirarse a una vida de meditación en el bosque. Ambika y Ambalika quisieron seguirla. El primer ataque.
Vajrayana continúa narrando. Para los 5 jóvenes comenzó un día de vida completamente diferente. Los tiempos agradables, aunque austeros, en el bosque se habían ido y por primera vez experimentaron las alegrías del mundo de la realeza hechas del esplendor y opulencia de todo tipo. El tiempo pasaba agradablemente entre los juegos de la juventud, pero los chicos también prestaban atención al aprendizaje. Junto con muchos otros príncipes, los Pándavas profundizaron en los estudios que habían sido iniciados por los sabios del bosque. Eran chicos inteligentes y aprendían las cosas sin tener que hacer un esfuerzo especial. A medida que pasaban los días, se veía muy claro que los cinco hijos de Pandu tenían dones extraordinarios que les permitían sobresalir por encima de todos los demás. Yudhishthira era el más sabio y el más virtuoso de todos, Bhima el más fuerte, Arjuna el más hábil con las armas, Nakula y Sahadeva eran los más talentosos en el trato con los caballos. Duryodhana, el hijo mayor de Dhritarashtra, creció de manera constante en compañía de los primos. Estaba empezando a sentirse irritado por su supremacía, porque estropearon sus primeros juegos. No había ningún deporte en el que los mejores de entre ellos no fuera uno de los Pándavas. Entonces, después de la irritación surgió la envidia y después el rencor. No hay que olvidar que Yudhishthira hubiese nacido un año más tarde, o si los Pándavas no hubieran regresado a Hastinapura, Duryodhana heredaría el trono de Bharata. La idea de no poder convertirse en el rey molestaba cada vez más al joven, quien, a esa edad, ya estaba empezando a dar importancia a su futuro. La envidia se convirtió en un fuego ardiente, especialmente contra Bhima, quien en su inocencia juvenil no perdía ninguna oportunidad para humillarlo delante de todos. Gracias a su fuerza sobrehumana, Bhima lo derrotaba siempre, especialmente en lucha. Duryodhana no podía evitar recordar los viejos tiempos cuando todavía no habían llegado los primos y él era el objeto de toda atención de todas las personas en la corte. Ahora todo el mundo hablaba de ellos, elogiándolos constantemente. Durante esa temporada el joven sufrió mucho. Duryodhana tenía un tío materno llamado Sakuni, que era particularmente aficionado a su sobrino. Sakuni notó que algo no le permitía a Duryodhana estar de su humor habitual y se preguntaba qué podría haberle ocurrido. Así, en un momento en el que se encontraba solo, le habló. «Hace mucho tiempo que te veo apesadumbrado y me resulta extraño», le dijo Sakuni. «Por lo general siempre estás alegre y dispuesto a bromear con todo el mundo. ¿Tienes un problema? ¿Algún pensamiento te preocupa de más? Ábrete conmigo, Duryodhana. Dime lo que te tiene tan triste». Duryodhana dijo: «¿Qué me preocupa? ¿Es tan difícil de entender? Antes de la llegada de los Pándavas yo estaba destinado a convertirme en el rey de los Bharatas y ciertamente el emperador de todo el mundo. Toda la atención era para mí y todos ustedes me cubrían de afecto. También yo era siempre el mejor de los juegos de la guerra y nadie me ganaba. Pero desde el momento en que los hijos de Pandu llegaron, todo ha cambiado. No me convertiré en rey por la ceguera de mi padre. En cambio, Yudhishthira, que nació un año antes que yo, pronto ascenderá al trono. Y como si no bastara, su superioridad es real. Él es realmente mejor que yo en muchos aspectos y sus leales hermanos siempre le dan el máximo apoyo. Imagínate cómo sería una pelea entre Yudhishthira y yo. ¿Nunca has visto pelear a Bhima? Su fuerza física es sobrehumana. Siempre y cuando él esté, Yudhishthira podrá dormir un tranquilo sueño. Y además, Arjuna, su educación militar justo ha empezado y sin embargo utiliza las armas como si nunca hubiera hecho otra cosa desde los primeros años de su vida.
Mira a Nakula, ¿alguna vez has visto a un joven más bello? Sus características físicas son tan perfectas como los de los devas de los planetas superiores y pelea con la agilidad de un Gandharva. Los jóvenes no tienen ojos, las jóvenes no tienen ojos nada más que para él. Y Sahadeva, piensas que hasta logra hablar con los caballos y los monta a la perfección. Los 5 virtuosos, amables, inteligentes, y nadie pudo dejar de amarlos incondicionalmente. Nuestro Bhishma los adora a ellos. El maestro Kripa se reserva para ellos su amabilidad más particular. Y las caras de los brahmanas de la corte se iluminan cuando los ven. E incluso mi padre no oculta su aprecio hacia ellos. En resumen, desde que ellos llegaron, mis hermanos y yo ya no existimos y no tenemos la misma dirección que teníamos antes. Teniendo en cuenta esta situación, ¿no debería uno sentirse amargado? El estallido de Duryodhana fue largo y amargo. Pudiera ser que no deseara nada más que desahogarse con alguien, pero había elegido a la persona equivocada. Habría muchas cosas que Shakuni no pudo haber dicho para aliviar el dolor de su sobrino, pero entre todas eligió la menos apropiada. Por otra parte, no toda aquella lamentación tenía base real. Sin duda, los ancianos de la corte amaban a los Pándavas y ellos les reservaban atención especial, pero no era cierto que Duryodhana había sido dejado a un lado. También los 5 jóvenes habían vivido en el bosque sin ninguna facilidad y tuvieron que soportar el dolor de ver a su padre muerto, por lo que era natural que los ancianos Kauravas traten de hacer que se sintieran amados y protegidos. Pero incluso él, Duryodhana, estaba en el centro de las manifestaciones de afecto, aunque, por supuesto, no era igual que antes de la llegada de los Pándavas. Un joven normal de su edad se habría sentido satisfecho por aquella tensión, pero por desgracia él no era una persona normal. Él tenía un gran problema inherente a su naturaleza, era envidioso, no soportaba a ninguno que tuviera algo más que él. Su celo era proporcional a la intensidad de la fuerza de Bhima y a la habilidad de Arjuna. Me imagino algo así, respondió Shakuni. Yo estaba considerando seriamente la situación. Sé que los Pándavas tienen cualidades excepcionales que parecen ser casi de origen divino. En todo el mundo no hay jóvenes como ellos. Cuando crezcan tomarán el comando de este vasto reino por derecho de nacimiento y seguramente gobernarán con fuerza. Entonces, ¿qué quedaría para ti y tus hermanos? Como mucho el mando de alguna provincia y estarían siempre sujetos a los primos presuntuosos. Algunos podrían decir que son tan buenos de alma que sentirías el peso por el hecho de que son los gobernantes supremos, pero sabemos que el poder se sube a la cabeza y hace perder la virtud. Mi sobrino, estoy de acuerdo contigo. Todo esto me hace pensar que un día, considerándote un enemigo potencial, los hijos de Pandu marcharán contra ti y tus hermanos con el fin de destruirlos. No tengo ninguna duda de que va a pasar propiamente esto. ¿Por qué Shakuni le había dicho esas palabras a su sobrino? Probablemente pensó que las cosas deberían ir inevitablemente en esa dirección, pero había otras razones. No hay que olvidar que él era el tío directo de Duryodhana y quien lógicamente prefería tenerlo a él como rey de los Bharatas en lugar de Yudhishthira, cuyo poder temía. Y en un futuro el joven hijo de Gandhari llegará a convertirse en rey. En su reinado, el de los Gandharas habría podido adquirir grandes beneficios. Ciertamente no podía predecir qué pliegues tomaría el futuro. Pero entonces, ¿qué se puede hacer?, preguntó Duryodhana. Yudhishthira es el heredero por derecho de nosotros y no podemos convencer a mi padre.
a Bhishma y a todos los ancianos de ir en contra de las ordenanzas de las escrituras que siempre han sido observadas por cada familia noble. Para nosotros no hay nada que hacer. Un príncipe como tú, que pertenece a una estirpe célebre en todo el mundo por su valor y su inteligencia, dijo el tío con un tono combativo, nunca debe sentirse inerte frente a las dificultades, pero siempre tendrás el deber de actuar con gran vigor porque esto puede influir en tu futuro y en el de tus familiares, incluso yo mismo. Actúa con fuerza. No es verdad que no se pueda hacer algo para resolver esta situación. Para cada problema existe una solución, solo basta saberla encontrar. Duryodhana estaba impresionado por aquellas palabras. Hasta entonces había considerado la situación como una maldición a la que era imposible escapar, por lo que había vivido una resignación, pero ahora, al escuchar las palabras de su tío, una luz de esperanza se encendió en el corazón y las primeras ideas diabólicas comenzaron rápidamente a fluir en su interior, carcomido por la envidia. Es necesario quitarle el poder a los Pándavas lo más rápido posible, insistió Shakuni, porque con el tiempo ellos van a formar nuevas amistades y alianzas y su poder se incrementará hasta llegar al punto en el que se convertirán en verdaderamente invencibles. Convencido por Shakuni, Duryodhana liberó su envidia de cualquier inhibición. Es cierto que hay que tomar medidas contra la fuente principal de sus fuerzas, y sé cuál es, Bhima. Cuando cualquiera ataque a Yudhishthira, Bhima inmediatamente intervendrá con su fuerza sobrehumana y lo liberará de cualquier peligro, y cuando más tiempo pase, más fuerte se volverá. Si queremos liberarnos de los Pándavas, tendremos que eliminar primero a Bhima. Así también informaron a Duryodhana, el hermano más joven de Duryodhana, y concertaron un plan para envenenar a Bhima y lanzarlo al río. El plan no fue difícil de lograr porque nadie habría sospechado nunca de Duryodhana pudiera llegar a tal punto. Su celo hacia los primos era conocido, pero parecía más una cosa entre jóvenes. Los tres conspiradores mezclaron veneno en la comida del Pándava, quien después de comer cayó al suelo, aparentemente sin vida. Luego lo ataron y lo echaron al Ganges. Convencidos de que lo habían matado y plenamente satisfechos con su maldad, volvieron al palacio. Mientras tanto, el cuerpo de Bhima había sido tragado por las aguas del río y se hundió inexorablemente hacia el fondo. En las profundidades del Ganges vivían serpientes venenosas, quienes notaron aquella presencia humana y, temiendo estar en peligro, la atacaron, mordiéndola repetidamente. El veneno de las nagas se mezcló con el veneno que Bhima había ingerido, causando una reacción química tal que actuó como un antídoto. Las nagas, al ver que el cuerpo se movía, a pesar de haberle inyectado su potente veneno, quedaron estupefactas. Corrieron a informarle al rey Vasuki sobre la extraña ocurrencia. Él quiso ir en persona a la escena para asegurarse del incidente e inmediatamente reconoció a la persona inconsciente. Era Bhima. Sin ustedes saberlo, han salvado la vida del valiente hijo de Pandu, proclamó Vasuki, quien nos ayudará a liberar al mundo de la potencia no deseada de los asuras. Vigílenlo, cuídenlo. Tan pronto éste esté a punto de despertar, corran a avisarme. Bhima durmió profundamente durante unos días y luego empezó a recobrar la conciencia. Cuando abrió los ojos, cuán grande fue su asombro al verse rodeado de serpientes. Las nagas, de hecho, tan pronto se dieron cuenta de que su huésped estaba despertando, fueron rápidamente a llamar a Vasuki. Así que en ese momento estaban todos allí en su cabecera.
¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Por qué estoy en estas aguas?, preguntó Bhima. Soy Vasuki, el hijo mayor de Maharishi Kashipaya. Estás hundido en estas aguas y estabas listo para morir a causa de un potente veneno que has ingerido, pero ellas, mordiéndote, te han salvado. Debes saber que estás protegido por el Brahman Supremo, la persona divina misma, quien cuida de ti y de tus hermanos. Sabed que vienen tiempos difíciles y que sus vidas están constantemente en peligro. No confíes en sus primos, son almas malignas, especialmente Duryodhana, que es envidioso de ustedes. Fue él quien puso el veneno en la comida, y no fuera por su nacimiento divino y la protección que disfruta junto a sus hermanos, estarías muerto. Regresa a donde ellos y de ahora en adelante debes vigilar atentamente. Vasuki le dio a beber a Bhima un brebaje divino que le multiplicaba la fuerza física, la cual ya era considerable. Como resultado del elixir, Bhima cayó en un sueño profundo y durmió durante 8 días. Después de haber pasado otros 2 días en compañía de Vasuki, el Pándava regresó a la tierra. Él les contó todo lo que había sucedido a sus hermanos, quienes para entonces habían experimentado momentos de angustia. A partir de ahora hay que tener mucho cuidado, ya que parece que el periodo de la infancia de Duryodhana ha terminado y tiene la intención de cometer acciones demoníacas, concluyó Yudhishthira. Kunti, Vidura y Bhisma, quienes supieron de aquel terrible acontecimiento, comenzaron a preocuparse seriamente. Cuando Duryodhana supo que Bhima estaba vivo, se reunió con Sakuni y Duryodhana para diseñar otros planes para tratar de deshacerse de los intrusos primos.